¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a continuar un poco la charla de la última clase, donde habíamos especificado algunas de las experiencias que nos llevaron al mundo atómico, entre ellos los rayos catódicos, los rayos canales y la electrólisis del agua. Después hicimos una breve introducción a los trabajos de J. J. Thomson, entre ellos la idea que él tuvo de las conclusiones que se sacaron sobre estas experiencias. Eh, Entre estas ideas estaba claramente lo que habíamos dicho sobre eh, los rayos catódicos, donde él tuvo la convicción de que eran electrones y que los rayos canales formaban algo así como otros rayos positivos que atravesaban el cátodo, que no eran simple, no se detectaban a simple vista, pero que deberían ser de alguna manera mucho más pesados que los electrones por cómo quedaba el cátodo deteriorado cada vez que se realizaba la experiencia. Y en conclusión de esto, él armó un modelo que lo denominamos el budín de pasa de uva. En el interín se transcurrió otra historia que proviene de la química, donde los químicos que estaban un poco más afianzados con la idea de átomo eh, intentaron realizar una experiencia con mucho éxito, podríamos decir, que fue la electrólisis del agua, donde se pudo separar el agua en sus moléculas componentes de hidrógeno y oxígeno. En esta historia se junta con la de los rayos catódicos, dado que Thomson, al concebir su modelo, pudo establecer una relación a través de la experiencia de la descarga de gases en el tubo, de la relación carga eléctrica y masa que tenían esos rayos, donde él estuvo en un comienzo muy de acuerdo de que esa luminosidad verdosa que provenía del cátodo tenía que tener carga negativa, eh, a los cuales él llamó electrones. Podríamos decir que esta sería la primera vez que se establece el término y por eso a J. J. Thomson se le conoce como el descubridor de los electrones, o fue el que descubrió los electrones. Eh, pero esa relación carga eléctrica-masa, que iba muy de acuerdo a su modelo, dado que la carga eléctrica negativa estaba impregnada dentro de esa masa positiva, podríamos decir, y que daban la última configuración de la materia sin división, que es lo que significa átomo, eh, tenía que seguir luego las leyes clásicas. Bueno, vamos a dejar por un momento un poco la historia de Thomson y vamos a centrarnos en la historia de la química, que sí pudieron establecer eh, el valor de la carga eléctrica del electrón a través de esta electrólisis del agua. Entonces vamos a ver hoy un poco cómo se estableció la carga del electrón en una técnica un poco más moderna, pero siguiendo los patrones antiguos. Por supuesto, si uno quisiera repetir la técnica hay que hacerla con mucha más precisión que aquel entonces. Es una técnica moderna la que voy a comentar, pero sigue ideas muy antiguas que ya se conocían para la época. La idea no es hacer una historia de la química ni una precisión de cuándo se realizó completamente este cálculo que voy a presentar hoy, sino es tener una idea que una vez que se estableció la relación carga eléctrica-masa, y al tener del lado de la química la carga del electrón, se pudo establecer inmediatamente la masa del electrón. Por supuesto, esto no fue en forma inmediata ni en forma lógicamente seguible como lo estoy contando, sino que tuvo sus vericuetos en la historia, es decir, lo que estoy haciendo en este momento podríamos decir es un anacronismo. Pero la idea es que por lo menos tengamos una visión de cómo sucedieron los hechos. Por supuesto no fueron inmediatos, no es que Thomson sacó la relación carga eléctrica masa, los químicos ya tenían la carga del electrón, reemplazamos en la fórmula y sacamos la masa del electrón. No fue tan directo. No voy a detenerme mucho en este tema porque se hace muy largo, si no tendríamos que dar toda una historia entre la física y la historia de la química y hacer el paralelismo cuándo fueron los hechos y mirar las versiones de los historiadores.
que son dos o tres, pero bueno, lo que quiero es que tengan una idea acabada de cómo una vez que uno se obtuvo un resultado siguiendo un modelo, ese resultado luego tiró abajo el propio modelo al tener un dato nuevo, como en este caso la carga del electrón, que hace que si el electrón está por separado de esa relación carga eléctrica-masa, quiere decir que la masa se puede determinar en forma independiente de la carga eléctrica y bueno, podríamos decir el átomo no es algo tan indivisible como se pensaba, dado que puedo tener de alguna manera sacar la masa y la carga eléctrica de esas partículas que están metidas en ese modelo de Thomson de budín de pasa de uvas. Así que bueno, voy a empezar entonces la clase de hoy con contar cómo se puede determinar la carga del electrón a través de la electrólisis del agua, cómo podríamos decir concretamente se puede hacer un paralelismo con la historia desde la actualidad. Y luego voy a proponer de cómo las ideas de Thomson decayeron y dejar la puerta abierta al danés Niels Bohr, junto con Ernest Rutherford, que fue su mentor para establecer las nuevas ideas de la estructura atómica. Así que bueno, voy a empezar entonces con la electrólisis del agua y ver cómo se puede medir la carga del electrón para que tengan una acabada noción de cómo esto se puede llevar a cabo también en forma empírica, en el laboratorio. Así que bueno, voy a compartir un poquito lo que dijimos la última clase, en qué consiste la electrólisis, y luego voy a empezar a hacer el cálculo. Bueno, acá tenemos, como ustedes pueden ver, voy a tratar de salir de la pantalla así no molestamos. En los años en cuando se hizo por primera vez la electrólisis con William Nicholson y luego con August Hofmann, que fue el que estableció por primera vez una electrólisis donde se pudo ver que el volumen de hidrógeno desprendido en el tubo de electrólisis siempre llevaba el doble del volumen de oxígeno. Y se pudieron sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, en el agua, dentro de las sustancias que intervinieron en la electrólisis, donde el agua se acidulaba para poder acelerar el proceso electrolítico, las partículas deberían poseer carga eléctrica, de lo contrario no se podrían producir reacciones químicas. Y acá hay algo interesante, que los productos formados resulta ser igual a la cantidad de corriente que ha circulado por el sistema. Esta ley, que es una ley de conservación, que proviene del sustancialismo y que prácticamente los químicos la reforzaron con la ley, las leyes de la química, principalmente de Lavoisier, de conservación de la masa. Acá esto se extendía a la conservación de la carga, quiere decir que tanto la masa como la carga debían ser magnitudes conservadas. Y acá algún dato que se puede desprender de los cálculos que se pueden obtener de las reacciones que se producen entre los volúmenes formados antes de la reacción y después de la reacción. Entonces lo que voy a tratar de hacer ahora es producir el cálculo para la electrólisis que acabamos de ver. Un poquito lo que habíamos ya hablado las últimas. Muy bien, entonces empecemos. Voy a hablar entonces de la reacción que se produce en una electrólisis, la reacción química, ¿no? Es una reacción para la electrólisis del agua. Esta reacción es una reacción de óxido-reducción, o como lo llaman los químicos, una reacción redox. En el cátodo, se produce podríamos decir, una reducción, y en el ánodo
se produce una oxidación en la reacción. Veamos cómo es la reducción. La reducción es que cada dos moléculas de hidrógeno más dos electrones se producen dos grupos oxidrilo y se desprende hidrógeno gaseoso. Todo esto, tanto de un lado como del otro, va multiplicado por 2. Lo más interesante de esta reducción es que se obtienen dos electrones por cada por cada molécula de oxígeno que se desprende. O sea, tengo dos electrones que producen dos moléculas de oxígeno. En la oxidación, dos moléculas de agua se equilibran del otro lado de la reacción con cuatro hidrógenos positivos, con cuatro iones, más oxígeno gaseoso, más cuatro electrones negativos. En esta reacción, lo más importante es que por cada molécula de oxígeno se desprenden, o se necesitan, podríamos decir, para que se desprenda una molécula de oxígeno, cuatro electrones negativos. Con estas dos condiciones de reacción se puede obtener un resultado neto, que es como lo llaman los químicos, que dos moléculas de agua producen dos hidrógenos más un oxígeno, lo cual arriba, en la reacción redox, queda bien representado en forma desplegada tanto la reducción como la oxidación. Veamos qué conclusiones se pueden sacar de esta reacción química. Yo hoy voy a trabajar, por supuesto hay que trabajar con las dos, pero yo voy a empezar a trabajar con la reducción, ¿sí? Lo cual esto está de acuerdo a los volúmenes de gases vistos en los tubos, ¿no? Por cada dos electrones hay una de oxígeno y por cada una de hidrógeno y por cada cuatro electrones hay una molécula de oxígeno. Recordemos que hay una por cada dos, ¿sí? Y una de hidrógeno por cada dos electrones y una de oxígeno por cada cuatro electrones. Muy bien. Entonces ahora, mirá que por cada, entonces, vamos a ir anotando, por cada par de electrones negativos, ¿sí? Que reacciona en el cátodo, se libera una molécula de hidrógeno. De hidrógeno gaseoso. Esto conlleva que para formar una cantidad de moléculas, o sea, esto implica, podríamos decir, que para formar una cantidad de moléculas, de, pongamos, n moles, una cierta cantidad de moles, de hidrógeno gaseoso, debe haber circulado
una carga eléctrica. Piensen que hasta acá la carga eléctrica no se consideraban electrones. Una carga eléctrica proporcional, esta es una conclusión que se saca en forma inmediata de esto, a el número de moles, que lo voy a llamar o sea, número de moles, y a quién más, y al número de electrones. Recordemos que se sabían que eran negativos por las propiedades que había sacado Thomson en el tubo de rayos catódicos. Muy bien. Es decir, en términos matemáticos, la carga eléctrica, que hasta el momento lo podemos llamar con la letra Q, era directamente proporcional a la cantidad de electrones. Y recordemos que como la cantidad de electrones eran 2, menos 2 electrones, vamos a ponerle el menos adelante, para saber que esto tenía signo negativo, por N. ¿Quién mediaba de la constante de proporcionalidad? ¿Quién era la constante de proporcionalidad? Ni más ni menos el número de Avogadro. Quiere decir que la carga venía dada por el número de Avogadro menos 2 por la cantidad de electrones por E. Esta conclusión sucedía en la reducción. Ahora, si uno quería escribir, acá hay que poner claro, está la carga que provenía, que se necesitaba de electricidad para el hidrógeno. Si uno quería la carga para el oxígeno, la proporción de oxígeno era cada 4. O sea, si uno quería escribir esto para el oxígeno, si miramos un poquito arriba, tenemos 4 electrones por cada molécula de oxígeno. Quiere decir que esto para el oxígeno tenía otra proporción, que era el número de Avogadro por 4 por la cantidad de electrones por E, por el número de moles. Esto es el número de moles del hidrógeno, el número de moles del oxígeno. O sea, esto es para la reducción y esto es para la oxidación. Yo les dije que voy a trabajar con el hidrógeno y bueno, después de tarea uno podría trabajar el oxígeno para repetir los cálculos a ver si quedan bien. Muy bien, entonces vamos a ver cómo con estas ideas uno puede obtener la carga. Vamos a seguir con consideraciones químicas. Muy bien. Como se sabe, ¿sí? La ley de Avogadro establece que la proporcionalidad, a ver si recordamos algo de química, establece que la proporcionalidad entre el volumen y el gas, en este caso vamos a poner volumen ocupado por el hidrógeno cuando empieza a producir la electrólisis, ¿no? El volumen que va ocupando el gas. Y los moles presentes, ¿sí? Que se puede escribir número de moles del hidrógeno, vamos a ponerlo así. ¿Sí? O sea, tenemos el volumen ocupado por el gas y los números de moles presentes, ¿sí? En función del volumen liberado, y acá hay que tener cuidado, ¿a qué llamamos volumen liberado?
es el volumen, vamos a llamarlo B1 del hidrógeno, que será este volumen 1, a veces le ponen BL, volumen liberado, volumen del hidrógeno, es aquel volumen que ocupa un solo mol, cuidado acá, un solo mol de hidrógeno. O sea, un solo mol podríamos poner del gas. En este caso será hidrógeno. Si fuera oxígeno, sería un solo mol de oxígeno. Esta relación, que es lo que estableció Avogadro alguna vez, quiere decir que el número de moles del hidrógeno se puede escribir como el volumen que ocupa el hidrógeno en el recipiente sobre el volumen 1 del hidrógeno, que es el volumen que ocupa un solo mol de ese gas. Es decir, es como si esto fuera la unidad, ¿sí? Todo ese volumen dividido por ese solo mol de gas. Muy bien. Ahí tenemos, de acuerdo a lo que dice don Avogadro. Ahora bien, otra consideración química que tiene esto es la siguiente. El volumen B1 del hidrógeno, o sea, el volumen que ocupa un mol, un solo mol del gas hidrógeno, podríamos decir. Según la presión y la temperatura del hidrógeno, podríamos decir presión y temperatura ambiente, cosa que se puede medir, del hidrógeno. Ese sería el volumen 1. Se lo puede escribir expresar, podríamos decir, se lo puede expresar en términos, se lo puede expresar en términos de, me falta poner un D, de las condiciones, como llaman los químicos, normales de presión y temperatura de ese gas, o sea, en este caso del hidrógeno, como patrón, esto sería el patrón, respetando la ecuación de estado. Muy bien. A ver, ¿cómo se escribe la ecuación de estado? ¿Qué quiere decir esto entonces? Quiere decir, por ejemplo, que este volumen 1 del hidrógeno, ¿no? La presión 1 del hidrógeno, a la cual sería la presión ambiente que está en ese momento el gas, sobre la temperatura 1 del hidrógeno, eso tiene que ser igual, si uno, a un mol de esa sustancia, porque esto es para un mol, ¿no? Cuando ocupa un mol de esa sustancia como patrón, por la constante universal de los gases para esa sustancia, que en este caso, esto sirve para cualquier sustancia, debe respetar los gases perfectos. Quiere decir que para un mol, R, en las unidades que voy a utilizar son unidades que se usaron históricamente, son 1013 presión atmosférica, 25 hectopascales por 22.400 centímetros cúbicos, o sea, 22,4 litros, 1013 milibares si uno quiere, dividido un mol por cada mol por 273,15
grados Kelvin. Si uno hace cuenta, estamos hablando el R normal. El R vale 83.092,8 hectopascales por centímetros cúbicos sobre mol por grados Kelvin. Y si uno reemplaza acá con estos números, puede despejar el volumen 1 en términos de dos magnitudes que son medibles, como pueden ver, y obtener que el volumen 1 del hidrógeno se puede escribir en términos de R, que sería este valor, por cada mol, o sea, los moles se simplifican, por la temperatura 1 del hidrógeno sobre, ¿no? Pasamos multiplicando la presión 1 del hidrógeno. Creo que se ve bien. Y esto sería, si uno lo mira, el volumen 1 del hidrógeno. Vamos a recuadrar esta ecuación. Fíjense que esto se podría hacer con un naranja. Voy a poner ecuación 1. Esto se podría agarrar y repetir para el oxígeno, dado que estas condiciones para el oxígeno son las mismas, nada más que cambiaría el volumen y la temperatura, cambiarían, digamos, las tres variables de estado donde tendría que despejar el volumen 1 del oxígeno en términos de la presión y la temperatura que puedo medir en el momento de realizar la experiencia. Muy bien. Esto es importante tenerlo presente porque ahora podríamos decir que la carga, si uno vuelve arriba, a ver, miremos un poquito arriba para no perdernos de vista, que el número de moles del hidrógeno puedo reemplazar acá y escribir en términos, este número de moles lo puedo escribir en términos de este resultado que saqué acá, en términos de la temperatura y la presión 1. ¿Sí? Eso se podría hacer. Pero lo interesante es que a su vez la carga se podría calcular a través del número de Avogadro dos veces lo que dio la reacción redox en la reducción por ese número de moles. O sea, podríamos reemplazar, vamos a ponerle colores a esto, esta ecuación la podríamos reemplazar aquí y luego de reemplazar eso podemos reemplazar en el volumen 1, ponerlo todo en términos de lo que nos dio la ecuación de estado. Muy bien, vamos a hacer eso. Vamos a hacer ese doble reemplazo, y recuerden que se puede hacer también para el oxígeno. Entonces nos quedaría la carga, que es menos el número de Avogadro por dos veces la carga del electrón, por el número de moles del hidrógeno. Esto se puede escribir como menos el número de Avogadro por dos veces la carga del electrón, y recordemos que teníamos el volumen que ocupa el hidrógeno sobre el volumen 1 del hidrógeno. Es el volumen que ocupa un mol de ese gas. ¿Sí? Creo que queda correcto, y quiere decir que esto es menos el número de Avogadro por dos veces la carga del electrón por el volumen del hidrógeno sobre este término, y donde ahora podemos reemplazar acá en esto con la ecuación 1. Entonces acá abajo nos va a quedar por R, por la temperatura 1 del hidrógeno, dividido la presión 1 del hidrógeno. Recordemos que estas son todas magnitudes medibles. Conclusión, la carga nos va a quedar de la siguiente manera. Voy a ir acomodando un poquito las cosas. Nos va a quedar menos dos veces la carga del electrón, ¿sí? Por el número de Avogadro, lo voy a ir anotando de esta manera. Nos va a quedar el volumen que ocupa el gas en el recipiente de la electrólisis, en el tubo, por la presión 1, esto pasa arriba, del hidrógeno, dividido
todo esto dividido, la constante de los gases, por la temperatura 1, que sería la temperatura ambiente. Y como yo lo que quiero sacar es la carga del electrón, me va a quedar en términos de Q. Quiere decir que puedo escribir que la carga del electrón es, el menos lo paso para el otro lado de la ecuación, menos Q por R por la temperatura 1 del hidrógeno dividido todo este término. 2 veces dividido 2 por el número de Avogadro por el volumen que ocupa el hidrógeno en el recipiente por la presión 1, que sería la presión ambiente. Un dato, podríamos decir, para que quede claro, y si uno quiere llevarlo al laboratorio, esto se mide con un termómetro. Después puedo decirles cómo se puede medir, si en algún momento podemos hacer la experiencia, y esto se mide con un barómetro. Esto se puede medir tranquilamente. Y el volumen es el volumen que ocupa en el tubo. Esperen que voy a poner bien acá volumen, que no se ve bien. Pero me van a decir, acá falta algo para terminar. La constante la conocemos, el número de Avogadro lo conocemos, estas dos magnitudes, todas estas cosas son medibles, pero ¿cómo se calcula la carga? Bueno, la carga se calcula a través del paso de la corriente que tenemos en el recipiente de la electrólisis. Quiere decir que la carga, si uno utiliza la teoría de la electricidad, quiere decir que la corriente que circula a un tiempo t es la derivada de la carga que circula en ese tiempo, que sería el ritmo de cambio de la carga por ese tiempo. Por lo tanto, la carga será la integral entre un tiempo inicial y un tiempo t de la intensidad de la corriente por cada diferencial de tiempo. Y en conclusión, si uno reemplaza en esta integral, voy a poner otro color, rojo, si uno reemplaza con toda esta integral aquí y saca todo esto, porque estos son datos medibles y por lo tanto constantes para determinado valor de temperatura, o sea, yo podría hacer una tabla variando la temperatura y la presión, lógico, ¿no? Ambiente, si cambian, si no, puedo hacer una tabla fijando la temperatura. Si yo fijo todo esto, por ejemplo, el número de Avogadro ya es fijo, el R es fijo. El volumen que voy obteniendo va a ir cambiando, pero voy a tener cuando termine toda la electricidad un volumen dado de hidrógeno. Y la temperatura y la presión la puedo fijar para un determinado momento donde se produzca todo, donde se produzca toda la electrólisis, o sea, tratar de que eso no cambie, esas condiciones ambiente no cambien, podría sacar todo esto fuera de la integral y calcular tranquilamente la carga del electrón como menos toda la constante, que lo estaríamos teniendo de esta manera, multiplicada por la integral, ¿no? Me van a decir, muy bien, esta integral no es fácil de resolver porque la intensidad de corriente, cómo se mide y cómo se establece esta integral. Bueno, esta integral, si llegáramos a hacer el experimento, esta integral es conveniente resolverla por métodos numéricos. Esta integral conviene resolverla por métodos numéricos. En un trabajo que yo hice, esta integral la resolví por el método del trapecio. Y dio muy bien. Hice una aproximación en intervalos para determinados tiempos, donde he tratado de mantener esto constante para poderlo sacar fuera de la integral y obtener los resultados. Y por supuesto, de esta manera aproximar la carga del electrón. Esta es un poco la forma histórica. También uno lo puede hacer en términos del oxígeno, este cálculo. Por eso hay dos partes de la reacción redox. Pero yo creo que acá les puedo tirar algunos resultados que he obtenido. Por ejemplo, un resultado interesante es que yo trabajé, cuando medí la temperatura, lo hice la temperatura 1 del hidrógeno, lo hice
aproximadamente a 18 grados centígrados. La presión, en ese momento, la presión 1 para el hidrógeno, lo trabajé, estos son algunos datos con los que yo trabajé empíricos. Habría que ver si después se puede llevar a cabo y hacerlo en el laboratorio. Algunos datos empíricos, trabajé con una presión, ya les digo, de 1027,5 hectopascales. Y bueno, traté de mantener eso fijo, ¿sí? Y el volumen que ocupó el gas cuando lo obtuve, aproximadamente 2,8 centímetros cúbicos de volumen. Estos son los datos con los que yo fijé esta constante, el R ya lo tenemos, y el número global también. Así que esta integral la aproximé con el método del trapecio en determinados tiempos, variando el delta t, eso es importante, o sea que hay un delta t que hay que tomar para el método de trapecio, que es entre t0 menos t, o al revés, perdón, entre t menos t0, y ahí uno puede tranquilamente aproximar los valores. O sea que todo se reduce después a un problema de métodos numéricos. Con este resultado uno puede obtener tranquilamente o fácilmente la carga del electrón, que cuando yo lo hice de esta forma, la carga del electrón es un valor aproximado a 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs con este método. Me dio bastante bien. Bueno, igualmente después podemos ver, bueno, desde acá se pudo, con el resultado de la relación carga eléctrica-masa, se pudo obtener también la relación, se pudo obtener, perdón, la masa del electrón. Quiere decir que con estos resultados se pudieron ya obtener, dado que ya teníamos la relación carga eléctrica-masa, se pudo obtener también la masa del electrón. Recordemos la relación carga eléctrica-masa, que lo habíamos escrito así, del electrón, nos había dado, creo que aproximadamente, bueno, con exactitud, podríamos decir lo que había dado, yo lo tenía anotado, a ver, es 1,75588, creo que es. No, perdón. 588, no sé si vi este resultado, 03, más menos, orden de magnitud 0,00005 por 10 a la 11 coulombios sobre kilogramos. Entonces, de acá uno puede despejar la masa del electrón y obtener el resultado en kilogramos. Bueno, se los dejo para que lo obtengan y después chequeamos la próxima clase estos resultados, que son resultados empíricos, o en el laboratorio si llegan a hacer esta electrólisis. Si la van a hacer, les voy a proponer que la puedan hacer un día que yo vaya al instituto para poder chequear estos números y ver cuánto está dando. Y de paso le puedo explicar cómo se usa el método del trapecio, que acá puse trapecio mal, acá falta el método de trapecio, para aproximar esta integral, que es la forma más conveniente de resolver. Así que bueno, con esto ya quedaríamos, uno podría llegar a entender esta relación, que uno tiene la relación carga eléctrica-masa, tiene la carga eléctrica, y después uno podría pensar que con estos resultados puede sacar rápidamente, históricamente se sacó la masa del electrón. Bueno, hubo que esperar un tiempo, porque no estaban muy seguros de todo esto, y hubo que esperar
salir un poco de la física clásica de Thomson para poder entender esto. Muy bien. ¿Qué sucedió luego? ¿O qué pasó en el transcurso? Porque esto no fue, esto no lo hizo Thomson, no calculó él la carga del electrón, sino que vino del lado, como les dije, provino del lado de la química. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es un resumen para cerrar la clase de lo que hizo Thomson, cómo lo trató al tema y cómo se me enojó cuando se le propuso salir de estas ideas clásicas que no iban a ningún lado. Porque lo que hizo Thomson, una vez que encontró la relación carga eléctrica-masa, él sabía bien que ya los químicos habían establecido aproximadamente la carga del electrón, y él tenía noción que ya la masa, si la carga eléctrica estaba separada y la masa del electrón estaba separada del átomo, porque se puede medir por separado, quiere decir que estos elementos estaban separados, su modelo no encajaba muy bien. Pero él estaba muy aferrado a esa idea. Entonces voy a contarles un poco en qué estaba, cómo trabajaba Thomson y cómo aparece Niels Bohr, Niels Bohr, no Born, Bohr, cómo aparece en escena. Entonces les voy a hacer una síntesis para cerrar la clase de qué pasó con Thomson y cómo esto se empieza a hacer agua, porque ya se empiezan a encontrar estas relaciones que no fueron directas. Lo vuelvo a repetir porque uno puede pensar que eso fue una cosa atrás de la otra en forma directa, pero no sucedió eso. Así que bueno, voy a contar ahora qué es lo que hizo el danés Niels Bohr. Muy bien. ¿Cómo entró en escena Bohr? Después vamos a contar un poco el modelo de Bohr, pero vamos a contar ahora cómo entró en escena y qué estaba haciendo Thomson. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo de Thomson. Vamos a hablar, estos resúmenes se podrían fijar aproximadamente, no es exacto, aproximadamente en el año 1897. Vamos a hablar de J.J. Thomson. ¿Sí? Perdón, con N, puse una N, Thomson. J.J. Thomson. Bueno, él de alguna manera tuvo que aceptar que los rayos catódicos que se producían en el tubo de Plücker y que Goldstein había dado todas sus características, que los rayos catódicos poseían carga negativa. O sea, eran electrones. Eso por un lado. Tuvo que aceptar también que con las experiencias que se empezaron a realizar desde la química y que lo aceptó a regañadientes, podemos decir, aceptar, yo le pondría a regañadiente un más menos, que el átomo no era la última división de la materia encima. O sea, no estaba muy convencido que el átomo existiera, pero ahora había que aceptar que el átomo no era la última división de la materia. Otro resultado importante. Y sobre esto, medio en contra un poco de todo esto, porque él propone un modelo. Propone un modelo atómico. Podríamos decir el primer modelo atómico, ¿no? El modelo atómico de Thomson era un modelo, como les dije, de una masa uniforme. Podríamos pensar en algo, una masa uniforme, no sé, esférica,
donde en el interior, con una masa menor, estaban como clavados los electrones negativos, los voy a poner como si fueran pasas de uva dentro de un pastel, y en el interior la carga positiva estaba dentro distribuida. Esta sería un poquito la idea del modelo de Thomson, ¿no? Estos electrones, Thomson decía, eran atraídos hacia el centro del átomo, ¿no? Esto sería el átomo de Thomson. Una cosa rara, ¿no? El átomo de Thomson. Eran atraídos hacia el centro y, eh, y la carga positiva era como expulsada hacia la superficie de la esfera, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Porque deberían respetar las leyes las leyes coulombianas, es decir, las leyes de la electricidad clásica. Es decir, esto es un modelo clásico. O sea, debería respetar la mecánica clásica y todas las leyes de la electricidad, pero clásica. Entonces, debían respetar todas las ideas clásicas. Vamos a poner más que el átomo debía respetar las ideas, vamos a ponerlo así, clásicas de la física. Es decir, esto no debía tener en nada en cuenta lo que había hecho, por ejemplo, Planck con la radiación del cuerpo negro, donde había ideas que ya no podían ser de índoles clásicas. Es decir, el átomo tenía que seguir estas ideas clásicas eh, según este modelo que había planteado Thomson, lo cual también estaba un poco en desacuerdo con un poco lo que se veía, porque si uno pretendía separar electrones de acá era bastante difícil porque los electrones respetaban las leyes de coulombianas, por decirlo de alguna manera. Y todas las fuerzas estaban equilibradas en el átomo. O sea, el átomo, eh, cuando podríamos decir estaba en estado normal, así lo llamaba Thomson, el átomo en estado normal, mal, por ponerlo entre comillas, todas las fuerzas electrostáticas, fuerzas eléctricas, estaban equilibradas. Ahora bien, con esta idea, él decía que cuando uno podía separar los rayos catódicos, de alguna manera las fuerzas dejaban de estar equilibradas. Cuando se producían rayos catódicos, de alguna manera se podían salir los electrones de esta masa, cuando se le preguntaba de estos experimentos. Entonces, trataba de dar una explicación, pero era bastante difícil, porque si esto estaba todo equilibrado, ¿cuál era el motivo de que la corriente eléctrica podría tener tanta fuerza que podía separar esas fuerzas electrostáticas que estaban equilibradas? Bueno, trataba de explicarlo por ese lado. Pero no era que estaba en un estado donde era fácil de sacar estos electrones, sino que había que romper esas fuerzas. De esas fuerzas, él decía, debían ser muy fuertes y la cantidad de electricidad que se necesitaba para separarlos era justo la cantidad que se podían apreciar en las experiencias que uno veía. Bueno, un poquito esa era la idea que él tenía de cómo se podían producir o separar los electrones, pero esto violaba todas las leyes de que el átomo era algo indivisible ya, sino que de alguna manera estas fuerzas, cuando el átomo no estaba equilibrado, se podían separar. ¿Qué hizo con todo esto Thomson? Lo llevó también al estado, y acá es donde se empiezan a juntar las historias, trató de explicar con todo esto, Thomson, lo voy a escribir con otro color, trató de explicar las líneas espectrales
de los gases incandescentes. Y acá es donde se empiezan a juntar las historias. Principalmente el caso del hidrógeno, porque piensen una cosa, del gas hidrógeno y de los hidrogenoides, que era con lo que ya los químicos también habían estado trabajando, donde habíamos hablado de las líneas espectrales, y trató de ver si este modelo podía explicar de alguna manera de cómo se producían esas líneas espectrales, porque él estaba convencido que en la estructura del átomo teníamos que encontrar de alguna manera la ecuación de Rydberg, que se había propuesto con tanto éxito para el hidrógeno y con muy poca aproximación a los demás elementos. Bueno, de acuerdo con el modelo, entonces, cuando un átomo se perturbaba, decía él, o sea, se excitaba, de acuerdo a este modelo, esto podríamos decir que esa excitación producía choque entre los electrones, que es un poco lo que les dije recién, comienzan a vibrar esos electrones. Y dada esa vibración, alteran su posición de equilibrio. No solamente, o sea, él por un lado decía, de alguna manera se tienen que romper las líneas para poder explicar que hay electrones libres en el tubo de rayos catódicos, pero supongamos que el átomo no se rompe, pero sí esos electrones empiezan a vibrar. Cuando esos electrones vibran, producen ondas electromagnéticas, o sea, la vibración de los electrones. Esta fue la primera vez, Thomson fue el primero que introdujo en la física un átomo excitado, o sea, la excitación de un átomo. ¿Qué es la excitación? Es poner a vibrar los electrones que estaban en ese budín de pasa de uva, y con eso él decía que cuando se resultaba el resultado de esa vibración producían ondas electromagnéticas, inclusive un conjunto de frecuencias lumínicas entre esas frecuencias en todo el espectro, y esas frecuencias lumínicas eran características de cada gas. En el caso de aceptarse esto, él se propuso resolver el problema de las líneas espectrales siguiendo este modelo. Hizo desarrollos matemáticos que no lo voy a trabajar en este curso, que serían interesantes, porque ya no nos queda mucho tiempo y quiero avanzar con otras cosas, pero por ahí más adelante grabo un video de cómo fueron los cálculos de Thomson, y todo ese cálculo de las líneas espectrales tuvo un único resultado, que fue un fracaso. Estaba enojadísimo Thomson porque fracasó en encontrar estas líneas espectrales con su modelo. Cuando un átomo vibra, el átomo, los electrones que se excitan, diría Thomson, debían haber producido las frecuencias características de cada elemento, pero cuando resolvió todas las cuentas, esas líneas estaban muy lejos, esas líneas teóricas que él encontró estaban muy lejos de los resultados experimentales, inclusive en el hidrógeno. Esto, como se ve, no tuvo un éxito rotundo, y por lo tanto este fracaso lo llevó a Thomson a molestarse mucho. Él se molestaba mucho por los malos resultados que obtenía de sus ideas, y su budín de pasa de uvas del átomo quedó prácticamente descartado. En ese tiempo, debía por lo menos tenerse en cuenta de que si las líneas espectrales se producen por ondas electromagnéticas, como ya se conocía, ya hemos hablado, y que provenían de alguna manera, esas ondas electromagnéticas no se podían tratar en forma clásica como él había tratado el átomo, debían introducirse algunas ideas modernas. En este caso, lo único que se conocía hasta el momento en una historia paralela era los resultados de Planck de la radiación. Por lo tanto, si la radiación de alguna manera seguía patrones de energía o de frecuencias, como habíamos visto, discretas, en el caso de las líneas espectrales, como provenían de esa radiación, debían seguirse patrones que no sean clásicos. O sea, esta nueva idea de la existencia del cuánto. Para esta idea
apareció en escena en el año, podríamos decir, eh, una vez que se graduó de, de su tesis doctoral. Esta idea clásica del átomo debió abandonarse, como ya dijimos, y vendría a aparecer el danés, vamos a escribirlo bien, Niels Bohr. Por una vez que se doctora, ¿sí? Él hace una tesis eh, sobre radiación, que no voy a especificarla en este momento tampoco, porque si no me va a demorar mucho tiempo. Pero en el año 1911, donde ya había pasado 11 años desde que Planck había establecido la cuantificación para la radiación electromagnética, entró a trabajar en el laboratorio de Cavendish en la Universidad de Cambridge. ¿Dónde? Justamente donde estaba trabajando el equipo de J.J. Thomson. O sea, Bohr va a trabajar con Thomson para poder ver los problemas que había planteado y seguir trabajando en esta línea por qué fracasó este modelo, el modelo del budín de pasa de uva. Pero Bohr, a diferencia de Thomson, trata de introducir las ideas de Planck y abandonar completamente el modelo clásico de Thomson. Thomson se enoja, le disgusta mucho lo que dice Bohr, y en función de eso lo corre de su equipo. Y ahí es donde Bohr busca refugio, que ya vamos a ver dónde, con otro físico que entra en juego a partir del año 1911 en la estructura atómica, que es Ernest Rutherford. Eso lo vamos a ver la semana que viene y hoy vamos a dejar acá. Me parece que esta historia permitió entrar, conocer un poquito cómo fue organizado o cómo se organizó, podríamos decir, históricamente los conceptos de masa, carga eléctrica y relación carga eléctrica-masa a través de los tubos de descarga de gases y la electrólisis del agua, por el lado de la química, y cómo Thomson, en su dureza, digamos, académica, fracasó con su modelo, que intentó dar cuenta de algo que el modelo nunca lo pudo hacer, que es simplemente donde funcionaban las ecuaciones de Rydberg y de Balmer, principalmente en el espectro visible, para el átomo de hidrógeno. Bueno, Bohr es corrido de Cambridge, del laboratorio de Cavendish, donde él se había ido a trabajar con Thomson, por justamente contradecir las ideas clásicas que Thomson tenía muy arraigadas. Por supuesto, Thomson terminó en vía muerta con esto y prácticamente no se reconoce más nada de lo que haya podido hacer, pero sí el danés Niels Bohr. Ese tema lo vamos a desarrollar este jueves. Vamos a ver a dónde fue y cómo se introduce la primera idea del modelo planetario para el átomo. Así que bueno, nos vemos el jueves en la próxima clase y espero que disfruten de esto. Nos estamos viendo. Un cariño grande a todos.